Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para ver cómo se calcula el estadístico de Cohen. ¿Listo? El estadístico de Cohen. Entonces aquí tengo una variable fuerza isométrica en dos diferentes grupos. Si ustedes se fijan, aquí aparece grupo uno, grupo 2, una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Lo que quiero ver es si hay diferencias entre grupo uno y grupo 2, que si bien más adelante vamos a ver qué estadístico se utiliza dependiendo de la normalidad. No es el objetivo de este estudio. Voy a estadísticos descriptivos, explorar, paso la variable dependiente de fuerza isométrica, lista de factores del coso, la variable de grupos. Y aquí tengo que la media para el grupo uno es de 235 y la media para el grupo 2 es de 171. Yo quiero ver si esa diferencia que se ve de forma visual es estadísticamente significativa y para ello vamos a hacer una comparación de medias para grupos independientes. Entonces me voy a analizar, comparar medias para muestras independientes y lo que hago es pasar fuerza isométrica a la variable de prueba, la variable grupos a la variable de agrupación. Yo defino qué número o dato le di a cada grupo, en este caso fueron uno y 2. Entonces aquí en definir grupo le digo grupo uno va a ser igual a uno, grupo 2 va a ser igual a 2, le doy continuar y le digo a aceptar. Entonces él me hace un análisis de una textura, una diferencia de medias, en donde me muestra unos estadísticos descriptivos para el grupo uno y para el grupo 2, una prueba de Levin de igualdad de varianza, que más adelante lo profundizamos, donde me dice que la varianza tiene un comportamiento, que las varianzas no se asumen que son iguales, por ende me voy a fijar en esta fila, y veo que para la prueba T hay una significancia estadística, es decir, que hay una diferencia de aproximadamente 63,8 kilogramos. E igualmente veo en la tabla de la Testuén el intervalo de confianza al 95%. Entonces lo que quiero ver es si esa diferencia, que la hay y es estadísticamente significativa, pues realmente se relaciona o tiene un alto efecto. ¿Listo? Eso como lo hago, me voy para... Bueno, ese es el G-Power. Con el G-Power yo puedo calcular el efecto del diseño. Entonces, si ustedes se fijan, inclusive aquí me dice cuándo es pequeño, cuándo es moderado y cuándo es alto. Y pues para ello, pues utilizamos una diferencia de medias para muestras correlacionadas, para muestras independientes, diré, me voy a test, medias, muestras independientes y me va a pedir si le voy a determinar dos opciones, medias de dos grupos y la diferencia de la desviación estándar entre grupos, o en su defecto la media de cada uno de los grupos y la desviación estándar de cada uno de los grupos. Entonces básicamente lo que hago es colocar la media, en este caso 235. Lo otro sería 171, la desviación estándar 46,5 y la otra desviación estándar 69,8. Y si yo le digo calcular, él me determina el efecto del diseño, es decir, aproximadamente 1,09. Si nos vamos a los parámetros que se mostró en el video anterior, pues es un efecto del diseño bastante considerable. Ahora, si yo le digo calculate and transfer to main window, es decir, pasar este dato a la ventana principal, yo puedo tener la opción de, bueno, aquí me pide si quiero hacerlo a una o dos colas, vamos a hacerlo a dos colas. El efecto diseño calculado, el error alfa, que es del 0,05, y el error beta, o el poder, que es uno menos el error beta, que habíamos hablado que la probabilidad del error beta o error tipo 2 era el 20%, entonces si yo cojo uno menos 20 sería el 0,8 o el 80%. Y también me pide la diferencia o el ratio entre la muestra o entre el grupo uno y el grupo 2, que en este caso pues 30 y 30 es igual a uno, pero en caso que yo tuviera los grupos, ambos grupos con muestras diferentes, pues la idea es hacer la división y colocar el ratio. Y si yo le doy en calcular, él me muestra primero el gráfico de dónde se ubica y la potencia del efecto del diseño. Y me dice, en caso en que quiera replicar el estudio, yo puedo hacerlo con tamaños de 15 sujetos para ambos grupos para obtener aproximadamente un efecto de diseño de 0,82 hasta el 1,09. Entonces esto también me sirve para determinar eh, una muestra a partir de una prueba piloto como lo estuviéramos haciendo, ¿listo? Como lo estamos haciendo ahora. Pero pues también es una estrategia para yo determinar ese efecto de diseño y reportarlo dentro de el artículo o el proyecto de investigación.